Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia artística más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gran gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Esteban Rico Aznaburian, a quien tuve el gusto de conocer en las mesas profesiográficas del Colegio Madrid. Y bueno, él es compositor mexicano en formación con una trayectoria iniciada en 2020. Actualmente cursa la licenciatura en composición en la Facultad de Música de la UNAM, bajo la cátedra de la doctora María Granillo. Sus cimientos en la creación musical se establecieron bajo la tutela del maestro Leonardo Coral, con quien estudió de manera particular y posteriormente en la FAM. Su catálogo incluye obras para piano solo y música de cámara, habiendo presentado piezas de su autoría en recintos destacados como la Sala Olin Yolistli y en diversos recitales académicos. Su interés por la escritura para cuerdas se ha manifestado en su participación en certámenes como el concurso de cuartetos de cuerdas del Colectivo Latinoamericano de Compositores. En el ámbito profesional, colaboró en 2023 en la composición de la banda sonora original para la miniserie documental UNAM Sin Límites. Dicha producción, estrenada en el Faro Cosmos, ha sido difundida a nivel nacional a través de TV UNAM, Canal 22, Canal 14, Canal 21 y la plataforma digital MX Plus. Pues muchísimas gracias por aceptar participar, Esteban. Espero también tú disfrutes de esta entrevista, tanto como nosotros aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, pues la primera pregunta que creo que es la fundamental para ir conociendo un poco más de la persona que nos está acompañando, pues es saber cómo descubren su pasión y qué significa para ellos justamente ese arte que han elegido. Entonces me gustaría que nos pudieras platicar acerca de ello. ¿De qué manera te das cuenta que es un talento que tú tienes? ¿A qué edad lo percibes, lo notas? Y en este sentido, con estos años que ya tienes de enseñanza-aprendizaje, ¿qué significa entonces para ti la música? ¿Cómo podrías definirla? Muchas gracias por invitarme. Eh, Son varias preguntas. ¿Cómo empecé en esto y cómo descubrí que me gustaba? Fue una casualidad bastante curiosa. No tuve clases particulares de piano en la infancia, más que alguna vez, siempre me atrajo mucho el piano y el sonido de la música clásica gracias a mi abuela, que lo escuchaba en discos de vinilo. Y siempre fui a conciertos en la sala mesa y así, pero nunca concebí estudiar música porque mi familia es más bien de humanidades y según yo iba a estudiar filosofía o historia o algo así, porque toda mi familia es de ese campo. En la primaria intenté entrar a clases de piano en Yamaha, no fue una muy buena experiencia y duró muy poquito tiempo. Después tuve clases de música en la escuela que me gustaron muchísimo y en segundo de secundaria tenía muchas ganas de hacer alguna actividad extracurricular y literalmente mi papá buscó en internet profesor de piano y vimos el primero que apareció y fuimos y ya. Eh, Después con esta persona estuve como 3 años y fue como la base. Me gustaba mucho, pero no tenía ni siquiera idea de que eso se podía estudiar, porque todas las historias de los grandes compositores son como muy románticas, idealizadas, y pues no es cierto, van a una escuela igual que todos los demás. Y después, en primero de preparatoria, intenté hacer el examen a la facultad, al final no lo pude hacer, y dejé de tomar clases con esta persona, que es un estudiante de la facultad, ella titulado, y busqué otra profesora para prepararme para el examen, que si fuera profesora de la facultad. Y tuve clases con una profesora que se llamaba Evelyn Villegas, que ahorita sigue dando clase, que estudió licenciatura en piano, maestría en educación musical y doctorado en piano. Y esta persona, pues volví a empezar con ella, básicamente, porque ya me llevó a una educación mucho más formal, me explicó cómo entrar a la facultad, qué proceso tenía que llevar, qué iba a hacer, y en ese momento yo quería entrar a la carrera de piano, porque componer no era una cosa que yo supiera. Después empezó la pandemia y tomé clases en línea con ella, y el piano me salvó la vida.
Ahí fue cuando me obsesioné, me encantó, practicaba 10, 12 horas al día porque estaba encerrado en mi casa y era una manera de escapar de todo. Y en ese momento es cuando me empieza a surgir este rollo de quiero aprender a componer y así. Y Evelyn Villegas habla con Leonardo Coral y Leonardo Coral me hace como un examen, o sea, le presento una obra mía. Y si bien no era una gran obra, porque fue la primera cosa que hice de manera intuitiva, le pareció que tenía talento y madera para esto y me decidió dar clases. Ya cuando empecé las clases con Coral ya había terminado la pandemia, que fue un año o dos antes de entrar a la facultad. Yo en su momento con Evelyn Villegas hice el examen para composición, pero en medio de la pandemia. Y este examen fue en línea, teníamos que mandar un video y no pasé. Esta persona ya no me dio clases y Coral me consiguió otro profesor de piano que se llama Isaac, que también es exalumno de la facultad y es director de orquesta de unas de las orquestas de Disney que hacen en la ciudad. Y él me dio clase todavía 2 años más, mientras Coral me preparó un año más para lo de composición. En ese momento yo dije, no, pues no lo logré, ya vámonos a otra cosa, ¿por qué voy a hacer esto? No sé qué. Y Coral fue el que insistió mucho en, no te preocupes, tengo alumnos que lo intentan 3 veces y ahorita ya están con maestría. Es una cuestión de perseverancia de esta carrera. Es un estilo de vida y tienes que aprender a que te van a decir que no y que es muy duro porque nunca me habían dicho que no en un examen donde había puesto mi alma, básicamente. Y después volví a hacer el examen, todavía era estos tiempos raros, donde había clases medio presenciales, medio en línea, con cubrebocas, etcétera. Entonces, no tuve el examen de aptitudes musicales generales, que es normal en la facultad, que es uno de respuesta múltiple, porque no podían juntar a los alumnos. Y entonces solo tuve la entrevista. Me acuerdo que toqué 2 piezas, escucharon la mitad de una y me dijeron, la segunda ya no importa, está bien, danos tu carta de tus motivos. Y yo, bueno, y ya es así. Y yo dije, qué horror, ni siquiera me escucharon completo, ya no pasé, no sé qué. Y 4 meses después o 3 meses después me aceptaron y aquí estamos. Eh, Cuando decido ser compositor es gracias a, en buena medida, las películas, porque una de mis pasiones es el cine también. Y poder crear mundos a través de la música es una cosa que me parece maravillosa. ¿Y qué otra pregunta me hiciste? ¿Cuál entonces sería tu definición de lo que es para ti la música? ¿Qué significa? Pues de manera muy personal, para mí la música es una forma de traducir lo que pienso y veo en el mundo en un lenguaje abstracto, porque la dificultad y la maravilla de la música es que no hay palabras. Y entonces, por más que en la partitura de Beethoven diga sonata del claro de luna, pues en ningún lado hay un claro de luna, ni nada. Y tú tienes que interpretarlo. Y cuando tú creas música, te encuentras con que tienes que crear tus propios mundos y creértelos, porque al final las otras personas van a escuchar un poco lo que quieran y lo que la vida les ha enseñado y gracias a lo que han visto, que pasa en todas las formas de arte, pero en esta es un poco distinto porque como es abstracto el lenguaje, tienes que crear tú tus propias cosas y eso me parecía maravilloso, porque una cosa que me encanta, además de la literatura, el arte, del cine, la foto y todo eso, son las matemáticas y la ciencia, que es un poco como mi sueño frustrado de estudiar matemáticas. Todavía no lo podré hacer en algún otro momento, pero me encanta. Y cuando descubro que la teoría musical se basa en relaciones matemáticas y físicas, me encanta, porque es expresar emociones, juntar a las personas con unos métodos que se acercan mucho a la ciencia. Y eso me pareció fantástico. Entonces, para mí es eso, poder expresar y compartir cuestiones personales y de vida que en otros lenguajes nunca había encontrado otra forma de hacerlo.
Justamente es, como es un lenguaje abstracto, tienes que lograr más bien llegar a crear sensaciones y emociones dentro de los que te están escuchando, ¿no? No, no es un mensaje tan directo, pero al mismo tiempo sí, porque llegas al alma, llegas al corazón. Entonces, me gustaría que en este sentido también nos pudieras decir, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo vive Esteban Rico ese proceso creativo a la hora de componer? Y de qué manera van surgiendo estas piezas musicales. ¿Las vas pensando, te llegan de repente o mientras tocas alguna nota surge la inspiración? ¿Qué pasa en el mundo interno de Esteban Rico? Eh, en mi experiencia no hay un proceso creativo. Hay muchas formas de experimentar el proceso creativo dependiendo de la tarea que quieras cumplir. Por ejemplo, mucho de lo que te enseñan en la carrera es herramientas. Nuestra profesora nos repite muchas veces que en la carrera no vamos a aprender a ser artistas, que eso nos enseñan y se aprende, que eso o lo eres o no, y lo cultivas tú personalmente, gracias a tus experiencias, que la carrera lo que aprendes es artesanía. Entonces, a partir de ese estudio de las artesanías que han hecho desde el siglo XVI hasta el siglo XX, eh, te van poniendo pequeñas tareas de tienes que hacer con estos elementos o una obra que los exprese. Y en ese proceso creativo es muy parecido a las tareas de la escuela de agarrar una herramienta. Y es que mi primer profesor de composición decía que la peor de las tragedias es la hoja en blanco, porque necesitas imitar todo lo que puedas. No puedes decir voy a componer y ya, sino voy a componer con estas reglas. Al final vas a ser tú tu propio juego. Pero si no tienes reglas muy específicas para explotarlas, es muy difícil, porque se vuelve muy complicado generar cuestiones coherentes. Ese es un proceso a través de las reglas y a través de esto lo hizo Sostakovich, ahora yo lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a expresar, no? Y en esas situaciones a veces van a salir piezas absolutamente mentales, como resolviendo un puzzle, y otras veces van a salir piezas que descubres que si te gustan mucho. Y les vas a buscar un discurso y les vas a extender y todo eso. Otro proceso que yo he tenido mucho es inspirarme en las artes ajenas. A partir del siglo XX, la música empieza a volverse multidisciplinaria de una manera muy especial. Y inspirarte en escritos, inspirarte en cuadros, inspirarte en películas, puede ser de muchísima ayuda. Hay un proceso creativo que es la improvisación, que es justamente tocar en el piano y encuentras algo que te gusta mucho. No es uno que yo haya utilizado mucho. De repente se me ocurren cosas, pero no es algo como que... Y básicamente yo soy de la idea de que la inspiración no aparece, más bien estás trabajando todo el tiempo y en algún momento dices, esto está padre, ¿no? Pero necesitas estar trabajando todo el tiempo y necesitas estar creando todo el tiempo y crear este flujo de trabajo en el que no te exijas hacer la siguiente sonata de Beethoven, sino solo hacer. Y en alguna de esas que hagas va a haber una que te encante y entonces ya la defiendas y la enseñes y la quieras compartir. Eh, sí, yo creo que o me inspiro en cuestiones ajenas o en mi propia experiencia, intento traducirlas a la música, o me genero reglas para como si fuera un juego que tienes que resolver el puzzle y de vez en cuando se te ocurre algo y dices, voy a tirar por aquí, pero no, para mí no ha sido lo más común. De acuerdo. Ahora, a muchos que están por iniciarse en la música, lo que más suele costarles trabajo es el solfeo. Entonces, tú con estas estrategias que has aprendido a lo largo de, de esta enseñanza que te han brindado, ¿cómo, qué consejos podrías dar para facilitar el aprendizaje del solfeo? Eh,
Siempre que les platico a personas que no se dedican a la música sobre solfeo, les digo que es como tu clase de español de la primaria, en la que te enseñan palabras graves, palabras agudas, palabras esdrújulas y analizarlas y repites una y otra y otra y otra vez y lees en voz alta y etcétera. Es exactamente lo mismo. Y como a mí no es una cosa muy divertida, ni en la primaria ni en la música. Como a mí me pareció entretenida e interesante es quiero aprender a hablar música. Quiero aprender a entender música y hacerlo de la manera más eficiente posible para que la cuestión más técnica, que es la lectura de las notas, no sea la más larga. Porque al final, cuando tú te enfrentas a una partitura, la parte más complicada no es leer las notas, es interpretarla y es hacer la música. Entonces, es una habilidad farragosa y repetitiva, igual que aprender un idioma. Pero si lo entiendes así, creo que es más bonito. Y yo siempre he buscado metáforas de, con el lenguaje en español. Y lo otro es también tomártelo como un método para aprender a entender la música a tu alrededor. Empiezas a escuchar las cosas, porque el solfeo no solo es leer, el solfeo es leer, escribir y ya sea cantar o tocar. Es igual que en español, escuchar, leer y escribir. Entonces, normalmente va a haber una parte que te guste más que las otras dos y una parte que se te haga más fácil que las otras dos. Y de ahí te tienes que agarrar, porque ningún músico es perfecto en las tres. Pero sí, hay que entenderlo y además nunca dejas de aprender a solfear. Eh, Te van a dar las bases mínimas para estructurar, igual que en la escuela, pero igual que cuando lees algún libro de filosofía súper pesado o lees una pieza de 2 horas, vas a tener que aprender. Con la disciplina, la resiliencia y también la perseverancia, porque no es un camino nada sencillo, pero sí deja muchas satisfacciones personales y profesionales. Em, Ahora, en el caso de cuáles son los principales cimientos en la creación musical y de qué manera encuentras tu propio estilo musical, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son los principales cimientos en la creación musical? ¿Y cómo encuentras un estilo? Eh, bueno, los cimientos, hay un libro muy bonito que se llama Técnicas de Composición, creo, de Schoenberg, eh, en el que él enuncia que la música y la composición se basan en la repetición y el contraste, o en la repetición y la novedad. Y lo podrías ver un poco como una película o una serie. Eh, lo que es especial de la música frente a otras artes es que es muy repetitiva. Lo veíamos en nuestra clase de historia de la música que en el siglo XVI, en el barroco, los estetas estaban vueltos locos. Porque ¿cómo puede ser que repitan 8 veces lo mismo? Nadie escribe hola 8 veces en una novela. Lo escribe una vez y ya. Pero en la música hay una cuestión de repetición que genera el placer. Porque nuestro profesor de historia de la música decía que el placer se hace con la repetición y la intensidad. Y en esto la música es súper repetitiva y la intensidad la consigue a través de las disonancias armónicas. Entonces es ese balance entre la repetición y la novedad lo que te va a dar la música. Si te pasas de novedoso, vas a acabar gustándole a los ñoños musicales y ya. Si te pasas de repetitivo, vas a acabar en la música de un elevador. Tienes que estar jugando con esas dos cosas en medio todo el tiempo. Para mí esos serían los dos fundamentos de la composición musical de manera abstracta. Y la búsqueda del estilo, creo que no es, depende mucho de en qué parte del proceso estés. Muchos de mis compañeros en el proceso de formación quieren crear un estilo y nuestros profesores todo el tiempo nos dicen que en el proceso de formación lo que tienes que hacer es experimentar de todo y ver qué te gusta y qué no.
Y la búsqueda de un estilo va a ser más inconsciente que consciente en mi experiencia. Si eres auténtico con tu creación musical, vas a tener sellos que permanezcan en tu creación musical. Y eso es lo que lo hace reconocible. Después, buscar intencionadamente un estilo se puede hacer para cierto tipo de tareas, pero ya que estás formado, ya que tienes experiencia, ya que sabes que te gusta y que funciona y que no. Pero el problema de intentar de buscar de manera consciente es que te puedes imitar a ti mismo y encasillarte en un lugar en el que tal vez no deberías estar. Entonces, la búsqueda de estilo creo que es más trabajo del público que del compositor o del artista. Ahora, por otro lado, ¿qué te lleva a enfocarte en el piano y en la música de cámara? El piano fue el instrumento con el que empecé y fue mi base compositiva. Eh, y es un instrumento que me gusta mucho y que me parece que tiene muchísima... Te abre puertas para poder componer cualquier cosa a través del piano. La consagración de la primavera y estos ballets super famosos de Stravinsky, él los compuso primero en el piano. No son tocables, porque yo estaba pensando en una orquesta. Bueno, sí son tocables, pero son incomodísimos, no están pensados para el piano. Pero a través de ese lienzo de las teclas y de la cosa tan visual que es el teclado, puedes construir lenguajes mucho más grandes. Y la música de cámara es lo que estamos viendo en la carrera. Y a través del tiempo me he dado cuenta de que me enamoré de las cuerdas y es una cosa que me gustaría hacer. Eh, que también tengo una obra para orquesta de cuerdas que es que va a salir a concurso en marzo. Este, y justo ahora estamos viendo el Quinteto de Alientos. Y el interés por la música de cámara viene mucho de, bueno, primero que la carrera me lo exige, pero además la cantidad de experimentación que puedes hacer en la música de cámara es inigualable a la de la orquesta. Porque organizar a 5 personas que haga una cosa rarísima y súper difícil es mucho más sencillo que organizar a 40. Cuando son 40 necesitas hacer cosas que 40 personas entiendan a la primera. Cuando son 5 solo 5. Y es mucho más sencillo y la experimentación a la que puedes llegar es mucho mayor. Por eso hubo una subida de la música de cámara en el siglo XX. En el siglo XIX se hicieron estas gigantescas orquestas de Wagner, de Mahler, a ver cuántos más podíamos meter en la sala. Pero en la música del siglo XX, gracias a la experimentación por las guerras mundiales y este cambio de visión del arte, se regresa a ensambles más pequeños para poder explotar cuestiones mucho más complejas. Que luego a su vez esas cuestiones complejas en lugares chiquitos volvieron a la orquesta. Es un diálogo todo el tiempo. Entre los compositores y músicos que tú admiras, ¿a quiénes podrías considerar que han sido como tus grandes maestros, que te han dejado un bagaje cultural y musical amplio? Mm, en su momento, el compositor como inicial que más me gustó fue Chopin. Eh, Su forma de entender la música y su forma de vivir que tuvo me gustó muchísimo. Después avanzas y otro que me encantó y hasta hoy es Bach y todas sus maquinarias matemáticas preciosas, que además suenan bien. Eh, y luego el romanticismo me gusta mucho y el impresionismo me gusta mucho. Eh, Debussy me gusta mucho. Eh, y luego Stravinsky, Bartók, Sostakovich, que son compositores de principios y mediados del siglo XX. Me encanta. Eh, yo entiendo la música del siglo XX como dos corrientes, la más experimental y la más tradicional, entre muchísimas comillas. O sea, una que sigue con la tradición y otra que se va en contra de la tradición. En contra de la tradición es Schoenberg, es esta música
electrónica extraña por computadoras, con el ruidismo, los que se preguntan qué es música y qué no, y empiezan a romper platos y así. Y estos que siguen la tradición son Bartók y Stravinsky, que continúan con ciertas cuestiones anteriores y las van experimentando de otras formas. Yo siempre me sentí más atraído hacia ese lado. Y también últimamente un músico que me ha inspirado muchísimo se llama Tigran Hamasayán, que no es de la escena clásica, o sea, no, bueno, estudió en un conservatorio, pero hace música popular y es una persona armenia que es música que me gusta muchísimo, que hace jazz, entre jazz, música clásica, rock, algo extraño, me gusta mucho. Y el rock progresivo, Pink Floyd y todo, todos ellos me gustan mucho, que también me han inspirado a obras que he hecho. En el caso de la escritura para cuerdas, ¿qué es lo más difícil que se enfrenta a la hora de hacer composiciones para instrumentos que son de cuerdas? Y ¿cuáles son tus consejos o experiencias que nos podrías compartir con respecto a pues, a ese momento de creación? Eh, Habría que delimitar cuerdas, porque cuerdas incluye violín, viola, cello y contrabajo, pero luego arpa y guitarra y salterio y muchas otras cosas. Yo no he compuesto cosas para guitarra porque no tengo idea de cómo se hace y no se ha dado la oportunidad. Y la guitarra es un instrumento que proviene de la música popular, es mucho más relevante en la música popular desde el barroco hasta hoy, y se metió a la orquesta y tiene muchísima tradición de guitarra clásica, pero gracias a que es un instrumento que surge de la música popular, no se compone igual que para el resto de instrumentos. Le pasa eso a otros instrumentos como el saxofón. Entonces, si nos delimitamos a la música de cuerdas del cuarteto de cuerdas o de la orquesta de cuerdas, lo más difícil, pues depende de tu baraje como compositor. Si eres pianista, es cambiar el mindset muy fuerte. Es un instrumento que tiene 5 cuerdas al aire y que funciona con los dedos y con el arco. Y aunque parezca muy obvio, de repente se te olvida que tiene un arco, que se acaba. O sea, que tiene que ir y regresar y que eso hace un ruido. En el piano no, el piano toca y ya está. Entonces es cambiar el mindset a pensar cuánto tiempo del arco me va a llevar esto y cómo eh, generar frases para ese instrumento, porque ese es el chiste. Hay una palabra que es idiomático para el instrumento, que es justo pensar en el instrumento, no en la música tal cual, sino en la música para ese instrumento. Entonces es traducir tus ideas del piano a las cuerdas, a estos movimientos del arco. Hay toda una tradición de cómo se arquean las piezas clásicas para que las orquestas todos se vean simétricos. Y tú como compositor tienes que pensar en eso. ¿Cómo hago para que se vean simétricos y que no se corten entre ellos? O que te dé igual también. Y eh, tienes que aprender las técnicas propias de ese instrumento. El pizzicato, el staccato, los trémolos, todo eso. Y aprender qué tan complejas son, al menos a un nivel general. Y ese es lo como más pesado de la música orquestal, que es como si fuera, o sea, los libros de orquestación, es como el libro de anatomía, te ponen instrumento por instrumento por instrumento, los 800 que hay, porque se usan a veces 60, pero hay muchísimos más, y ir aprendiendo cada peculiaridad de cada uno de ellos. En el caso de las cuerdas, la peculiaridad
inicial es esa, que tienen unas cuerdas que tienes que pensar, que son las cuerdas al aire, las más sencillas, y cuando tocan varios sonidos al mismo tiempo tienes que pensar a través de esas cuerdas, cosa que en el piano no es necesario. Y luego aprender ciertas técnicas como el sultasto o el sulponticello, que es en qué parte del diapasón tocan con el arco, de manera muy a grosso modo entender más o menos cómo funcionan las digitaciones, porque va a haber, las cuerdas pueden ser súper, súper, súper virtuosas, pero lo tienes que hacer de manera que la mano pueda encontrar su lugar, si no, no va a funcionar. Y un consejo que es necesario para cualquier obra y que es muy frustrante al mismo tiempo, es conocer intérpretes, es enseñarles tu música, que la revisen y te digan, no, es que aquí esto es imposible, o esto está súper sencillo, o esto no sé qué. Todos esos consejos te van a ir dando experiencia. Lo que es un poco frustrante es que es complicado encontrarlos y que quieran trabajar contigo, porque no hay muchos. Y como pero hacerte de un grupo de personas que toquen los instrumentos con los que quieres experimentar es muy importante siempre, porque siempre van a saber más que tú. Y eh, quiero evitar que asuste, o sea, al final es imposible saber de todo y necesitas tener a grosso modo un poco de todo, pero te vas a ir especializando en qué instrumentos te gustan más. Este, y si tienes la oportunidad de tener un violín para literal tú hacer cositas, es muy bueno también. Yo tengo un diapasón de cartón en el que puedo poner los dedos para ver qué raíces estoy pidiendo, básicamente. Qué maravilla. Ahora, en este caso de esta dificultad que existe de encontrar esos intérpretes, ¿de qué manera se puede solucionar esa problemática, por así decirlo? Tú siendo también no solo compositor, sino también músico. ¿Podrías también tú mismo darte cuenta en un ejercicio autocrítico o si requieres a fuerza de otra tercera persona que te pueda apoyar en ese sentido? Mm, ¿Podrías darte cuenta en un ejercicio autocrítico? Depende mucho de la música que hagas. O sea, si no eres muy experimental, si no haces cosas muy raras, puedes seguir las mismas reglas que han seguido todos los compositores de la historia y vas a salir bien, porque por algo se escucha la sonata de la Sinfonía de Beethoven, ¿no? Si tú sigues esas formas de componer, te puedes atañer a esas formas y ya con eso tienes, o sea, hay muchísimas reglas de orquestación que funcionan y que están escritas en libros y que te puedes aprender. Hay páginas y páginas y páginas de técnicas de los instrumentos en los que te ponen qué acordes pueden hacer, qué notas simultáneas pueden hacer cada uno de esos instrumentos. El detalle es, a veces vas a poner tres acordes seguidos y los tres son posibles en su en abstracto. Juntos, eh, quién sabe. Entonces sí es muy útil, porque al final tú quieres que tu música se escuche. Entonces, seguir las normas siempre te va a ayudar, pero que un intérprete te ayude a romperlas también, porque al final, si quieres encontrar tu voz, vas a tener que romper reglas. Y, o sea, sí, depende mucho de la dificultad de la obra y de la tarea que quieres. Si quieres expresar algo muy complejo, pues va a ser una obra muy compleja. Si quieres expresar algo muy sencillo, puede ser que salgas bien parado. Y, por ejemplo, escribir para piano y violín es mucho más sencillo que para un cuarteto de cuerdas. Ese sería un consejo. Empezar con piano y violín, piano y cello, piano y viola, si es que tocas piano. Si no tocas piano, pues lo que toques, y violín o viola o cello. Y también escuchar mucha música, mucha, mucha, mucha música. Ya sea en grupos, que es muy útil, pero también música para solistas, porque ahí te van a enseñar la música más idiomática. Porque, ujú. Ahora, por otro lado,
¿Cuál fue uno de los mayores desafíos al colaborar en la composición de la banda sonora de la miniserie documental UNAM Sin Límites? Ah, bueno, quiero matizar eso. No fui yo solo. Fuimos tres compositores. Cada aclarar. Y la serie documental tiene, ay, no me acuerdo si eran 6 o 7 episodios, como de 40 minutos. Y nosotros musicalizamos uno de los 7. Los demás están musicalizados con obra popular y obra de otras personas. Fue una experiencia muy padre, muy veloz. Ese fue el reto. Mi profesora actual, María Granilla, era amiga, o bueno, es amiga del bailarín que creó, sí, bueno, del coreógrafo que creó la coreografía del último episodio, que es una videodanza. Entonces ya estaba creado todo el material y lo que nosotros teníamos que hacer era ponerle música a esa videodanza. Pero nos dieron, me parece ser, como un mes o algo así, que pues sí estuvo muy cabreado, porque además, eh, no sé, los otros dos compositores no sé de dónde salieron, o sea, son de la FOM. Uno de maestría que estaba o está estudiando, no lo sé, en Estados Unidos, otra chica que ya está titulando y yo, que creo que eran de profesores distintos que este coreógrafo buscó o algo así. La distancia fue un problema porque no podíamos vernos para hacer las cosas, entonces separamos las tareas y luego una persona se dedicó a juntarlas y darles forma y así. Y no hubo tiempo de revisión como exhaustiva, o sea, nos mandó las obras y dijimos, está bien y ya. Luego se las mandamos a estas personas y la pusieron y ya. O sea, no hubo segunda oportunidad, no hubo correcciones, o bueno, sí, en la cuestión personal, se lo enseñaba a mi profesora, me estuvo apoyando y así, pero no hubo este trabajo entonces eso fue un reto, como de, "Ay, es una bala y ya". Y salió muy bien y estuvo muy padre. A mí me gusta mucho la música de escena. Musicalizar teatro y cine es una cosa que me encantaría hacer múltiples veces. Y yo sé que en esas cosas es muy veloz, la industria es muy veloz, es el mayor reto y es una cosa que nos repiten muchos profesores. Hay una parte del artista que es artesanía, este, que la música es escribir rápido y escribir como muy directo, muy conciso, que no tenga errores ortográficos, igual que en escritos, o sea, hacerlo de manera muy eficiente y muy clara. Y ese es un reto que tienes que hacer porque se te van a perder oportunidades si no tienes artesanía para, necesito una pieza en una semana, bueno, ahí está, ¿no? Cosas así. Ese fue el mayor reto. Ya casi para ir terminando, recomendaciones que les darías a los jóvenes que están por presentar este examen de ingreso, desde lo que tú también experimentaste cuando tuviste que hacer esta preparación previa a la pues una vez que ya habías presentado tu examen y lamentablemente en ese momento no sucedió nada, pero después volviste a presentarlo. em, no solo recomendaciones para mantenerse con esa fortaleza para no rendirse, sino más específicas de en qué deberían de centrarse un poco más para tener una oportunidad en esa facultad de música. Depende mucho de la carrera, pero bueno, un consejo muy práctico es tener un profesor que haya estudiado o la facultad para que tenga mucha idea de qué te piden, porque ese es uno de los grandes problemas de entrar a cualquier universidad, no solo la música, que aunque tú haces el examen y todo eso, tampoco estás muy seguro de qué te están pidiendo y te das cuenta después. Entonces, tener clases con alguien que ya haya entrado ahí, acercarse a alumnos de tu propia, o sea, de la carrera de tu interés y decirles, oye, yo hago esto, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Buscar opiniones de gente que ya esté en eso.
Eh, y pues un poco lo mismo con el resto de carreras, estudiar un montón, prepararte lo más posible eh, y no exigirte tampoco de más. O sea, es la primera, en muchos casos tal vez sea la primera vez que toques el público para un jurado. Y eso siempre es pesado. Da igual cuando lo hagas, pero la primera vez pues es pesadísimo. Y hay que estar preparado para eso. Vas a estar en una habitación con tres personas que te van a juzgar, muy literalmente. Este, tener mucha pasión por la música, porque al final va a ser una carrera muy larga, muy pesada y complicada, y también muy bella, muy hermosa y muy divertida. Pero tienes que tener lo más claro posible por qué quieres estudiar música. No tanto qué quieres hacer con eso, porque eso se va a ir viendo poco a poco, pero por qué quieres estudiar música, sí. Este, y sí, resistencia, disciplina. eh, es muy común la historia que me pasó. Hay gente que lo hace una vez y pasa, pero hay gente que lo hace dos, que lo hace tres y no pasa nada. O sea, no te dice que eres peor músico, porque no te están juzgando como músico, como artista. Te están juzgando en cuestiones muy objetivas, igual que los exámenes para la UNAM y cosas así. O sea, que no pases el examen de la UNAM no significa que no sabes de conocimiento general, significa que no supiste de ese muy específico que están evaluando. Que no se acaba allí, ¿no? Sino que también uno debe de ser eso un medio por el cual tú busques todavía más el adquirir los conocimientos, fortalecerlos y seguirlo intentando, ¿no? Ujú. Sin rendirse. Ahora, los principales objetivos que tienes como músico, saliendo de esta carrera tan bella que has estado estudiando, ¿qué quiere Esteban Rico de su vida como músico? Ay, está difícil. Yo siempre digo que quiero vivir de la música, en abstracto, en general. O sea, me gustaría estar hasta que me muera escuchando música nueva, escuchando y haciendo música nueva. Todos los músicos vamos a ser profesores en algún momento, es normal. A mí me gusta mucho ser profesor, mi familia son profesores y es una cuestión que me gusta mucho, entonces si pudiera elegir mi destino como yo quisiera, sería ser profesor de alguna facultad o conservatorio, crear música para escena, para cine, para teatro, poder presentar mis obras en salas, este, hacer investigación musical también me gustaría mucho. Meterme en el mundo de la música popular es una cosa que estaba intentando y que estoy haciendo. Y me gustaría como intérprete alguna vez tocar en alguna sala. Porque, bueno, mi plan es hacer una segunda carrera como pianista en la facultad. Entonces, también me gustaría tocar en alguna sala. No, no, no es mi meta principal ser intérprete de tiempo completo, pero sí me gustaría tocar música en salas y ser compositor de tiempo completo. Sí me encantaría dar clases de composición, de teoría musical, todo esto. Rapidísimo, ¿qué conlleva la investigación musical? En qué puede un, un, un joven músico, qué puede encontrar a través de ello, de esta investigación musical? Y cómo deciden que eso es lo que más puede también tener un nicho laboral amplio. Mm, bueno, no sé qué tan amplio es. O sea, es igual que la investigación en todas las universidades, no es gigantesco. O sea, hay mucho más trabajo de profesor, por ejemplo, o de intérprete. Pero funciona muy parecido a la investigación en humanidades. La más clásica puede ser investigar un periodo de la historia musical, un compositor, un grupo de obras.
investigar a Beethoven o cómo Bach afinaba su órgano o cosas así. Luego hay otra parte que es la investigación neurológica y científica de cómo nos afecta la música. Puede ser químicamente, puede ser psicológicamente, puede ser. Y eso sí, creo que hay no me acuerdo cómo se llama la maestría en este momento, pero hay una maestría sobre, cognición musical en la facultad, que se hace en conjunto con la facultad de psiquiatría, me parece. Este, se puede investigar como compositor, o sea, componer, ya sea autoanalizarte, cosa que me parece muy gracioso, o, por ejemplo, un profesor mío hizo un proyecto, no sé si de maestría o de doctorado, de hacer música para la acústica de los pasillos de Bellas Artes. Midió los pasillos de Bellas Artes, los hizo acústicamente, cómo podría ser la música, cómo se aprovecha, no sé qué. También crear instrumentos, ya sea digitales o normales. Eh, pues sí, es muy parecido a a la investigación de humanidades. Es muy multidisciplinario. También puedes investigar la educación musical, la pedagogía musical, cómo se enseñaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, cómo vamos a enseñar ahorita, cómo, eh, cómo la tecnología ha afectado a la música. Es un campo de investigación muy bonito y muy, muy, muy interesante. Y ahorita se nos viene encima la IA generativa contra la música, que yo no sé qué va a pasar, pero va a haber muchísimo que investigar. Bueno, ¿Y pues cómo decide un estudiante? ¿Me preguntaste? sí, era de... No, 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 ¿Cómo era de decide? esto, Ah, ok. justamente. Pero también me gustaría preguntarte, de las partituras que tú has tenido la oportunidad de tener en tus manos, ¿cuál ha sido la más difícil y por qué precisamente esa? Que yo he interpretado hasta ahora. Ah, mm, en mi caso, yo creo que los estudios de Chopin, porque técnicamente son complejísimos y yo no tengo una facilidad técnica. Tengo otras facilidades de memoria y de otras cosas, pero no técnica. Eso ha sido trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, eso ha sido muy, muy pesado. ¿Y por qué? Porque tiene esta parte súper técnica, súper complicada de detallaje y de repetición. Pero luego además Chopin dice, yo no quiero hacer estudios para que se toquen en tu casa y ya, yo quiero hacer estudios que suenen a música y que se vuelvan de las piezas más famosas de la música clásica y se escuchen en toda la sala. Entonces, además hay que interpretarlos y estás a los pies de otros intérpretes que lo han hecho. Es la música más famosa de la música clásica, es complicada por eso. Todo el mundo sabe cómo suena. Este, entonces yo creo que tal vez esa y eh, el clave bien temperado de Bach, porque es una obra muy compleja técnica y expresivamente, pero además es una obra muy antigua, entonces se puede interpretar de muchísimas maneras y muy larga y muy estructurada. Si te avientas a tocarlo entero, es una tarea para toda tu vida preciosa, pero muy compleja. ¿Hay algún mito, alguna leyenda por allí que ronde de alguna pieza musical que tenga un secreto detrás que te acuerdes ahorita? Pues hay muchos. La que el violinista Paganini le vendió el alma al diablo, porque sí son diabólicamente difíciles sus obras, pero dudo que lo haya hecho. Se dice que por su muerte fue porque el diablo ya se le había acabado el tiempo. Este, Hay muchísimos chismes de que Liszt fue una persona que tuvo muchísimas parejas y entre ellas personas de aristocracia, y se metió con la esposa del rey y luego tuvo que huir. Y ahí se fue al convento y creó sus últimas obras en ese estado. Eh, sí, ahorita que me acuerdo, yo creo que esas dos.
Mm, bueno, hay muchísimas piezas que no se sabe de quién es en realidad, que se adjudican. Muchísimas otras obras que los nombres que se le pusieron fueron puestos después. Muchas de las obras de Chopin las nombró su pareja, Noel, y los nombres se quedaron ya para toda la vida, pero él no los llamaba así. Muy, muy interesante. Ya nos gustará verte como también como docente, no solo como músico y compositor, porque vas a hacer las clases muy, muy interesantes. Te agradecemos que nos hayas compartido hoy parte de tus conocimientos musicales y como persona. Y bueno, si gustas decirnos tus redes sociales, donde pueden hallar más de lo que está por venir para Esteban Rico. Pues acabo de ganar un concurso interno en la Facultad de Música y va a haber un concierto en el que van a interpretar una obra mía para piano. Todavía no se confirma la fecha, pero va a estar a ver desde la facultad. Es en el Festival de Piano, el concurso de música para piano. Ay, perdón. Eh, en Instagram me pueden buscar como, bueno, como Esteban Rico a veces aparezco, pero guión bajo punto s punto guión bajo punto era punto guión bajo. Este, y ya. Pues muchísimas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su fina atención y su tiempo. Recuerden que después les vamos a subir el enlace de YouTube porque Facebook elimina después de 30 días los videos en vivo. Entonces, les agradeceríamos muchísimo que nos dieran su apoyo y pasen un extraordinario fin de semana. Abrazos y bendiciones.